Primera de Pedro 2, versículos 4 al 10. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Rogamos, Dios, tu gracia para entenderla. Rogamos también la asistencia de tu Espíritu para obedecerla y para el instrumento humano también puedas ponerlo de una manera clara a tu iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hace unos días tenía una conversación con una prima mía que vive hace años en Europa, y estaba conversando con ella, y cuando estaba conversando con ella noté que a pesar de tanto tiempo, su acento suena como el nuestro todavía. Le dije: oye, es que parece mentira que llevas tanto tiempo y todavía hables como nosotros, tengas el acento nuestro. Y ella me dijo: lo que pasa, primo, es que eso depende del contexto donde yo esté. Cuando yo paso mucho tiempo con la gente de allá, es normal que hable con el tono de allá, con las palabras de allá, porque indudablemente ese tiempo, esa cercanía con otras personas que tienen otra manera de hablar, eso de alguna manera te influye y hablo como ellos. Pero cuando paso tiempo aquí en Cuba y paso tiempo entre los cubanos, pues vuelvo a retomar mi acento, mi manera de hablar. Así que depende mucho de cerca de quién estoy, con quién me estoy juntando de alguna manera. Y pensaba, cuando compartía con ella, pensaba lo importante que es eso y lo que influye aquellas personas a las cuales nos acercamos. Por eso los padres responsables, saben o hacen tanta insistencia, tienen tanta insistencia en con quién se juntan los hijos, ¿verdad? Siempre recuerdo que mi madre decía: deja la juntamenta, ¿verdad? ¿Cuántos le dijeron deja la juntamenta? ¿Y cuántos han dicho deja la juntamenta? Porque sabemos que esas personas a las cuales nos acercamos van a influir o para bien o para mal en nuestra vida. Ustedes dirán: bueno, ¿y por qué todo esto ahora de la juntamenta? ¿Qué tiene que ver eso? El pastor va a hablar aquí de la crianza, de la paternidad. No, voy a hablar de juntamenta, pero voy a hablar de una juntamenta buena, positiva. Voy a hablar de la necesidad, de la importancia, de lo bueno que es que como iglesia, como pueblo de Dios, nosotros estemos constantemente en el aspecto práctico de la vida, acercándonos a Cristo, acercándonos a nuestro Señor. Y digo en el aspecto práctico porque nosotros ya estamos en Cristo, ¿sí o no? Nosotros estamos en Cristo, ya estamos unidos a Cristo, ya tenemos una relación con Cristo, pero en el aspecto práctico, en el día a día, esa cercanía con el Señor, nosotros necesitamos tener comunión cada día con nuestro Salvador, necesitamos acercarnos a Él. Y de eso habla el pasaje en esta mañana. La porción que estamos compartiendo hoy tiene un claro llamado a nuestras vidas. El apóstol Pedro hace este llamado a sus lectores y es un llamado que Dios nos está haciendo también a nuestras vidas. Y el mensaje es el siguiente: Cristo es la piedra viva, acerquémonos a Él para ser edificados como pueblo de Dios. Cristo es la roca, la piedra viva, acerquémonos a Él. ¿Para qué?
para que seamos edificados como pueblo de Dios, para crecer como pueblo de Dios, para experimentar madurez y crecimiento con nuestro Señor. El pasaje comienza entonces, los versículos 4 al 5, con una exhortación, con la exhortación a acercarnos a Cristo. Y miren cómo comienza en el versículo 4, acercándoos a Él. Hay un tono aquí exhortativo, aunque en nuestro español suene como acercando, no nos quede claro, como si nos dijeran acércate, pero el tono del pasaje es de exhortación, acercándose a Él, piedra viva. Y noten cómo el apóstol Pedro llama a Jesús piedra viva. Y él está tomando una ilustración de su tiempo. En la antigüedad, cuando se construía una casa, cuando se construía una edificación, se hacía de rocas. Y los constructores tenían la responsabilidad de buscar rocas y examinarlas. Las rocas que no calificaban eran desechadas. Las rocas que reunían las condiciones eran juntadas, eran reunidas para edificar aquello que se iba a construir. Pero de todas esas rocas, los constructores elegían una que era especial. Era la más completa, era la que reunía todas las condiciones. A esa roca se le llamaba la piedra angular. Lo veremos más adelante en este pasaje. Y esa roca, esa piedra, era la que se ponía como la medida, la primera, la roca central en esa edificación. A partir de esa roca se ponían todas las demás y se hacía la construcción. En resumen, que sin esa roca no había construcción. Esa roca era central, era importante, era clave para que creciera. Y lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que Cristo es esa roca viva. No es una roca en el sentido, el llamarlo piedra viva para identificarlo en el sentido de lo físico, no es una roca física, es una roca en el sentido espiritual. Es una persona, es la persona central alrededor de la cual, ¿qué cosa? La iglesia crece y es edificada. Es la piedra viva. La piedra viva que, como dice aquí Pedro, fue desechada por los hombres, pero es escogida y preciosa por Dios. Escogida y preciosa. ¿Quiénes desechan a Cristo? Los hombres. ¿Qué hombres? Todos los hombres. Todo ser humano en este mundo, de manera natural, rechaza a Cristo. Es una realidad. Pastor, yo conozco a gente que dicen que ellos sí creen en Cristo. Sí, pero vamos a conversar con esas personas. Algunos te dirán que fue un gran profeta, otros te dirán que fue un enviado y un iluminado, otros te dirán que fue un revolucionario, otros te dirán que fue esto, otros te dirán que fue lo otro, pero el Cristo bíblico, el Dios encarnado que vino, murió, resucitó, que llama a los pecadores al arrepentimiento, que puede dar vida, que puede salvar, pero que también puede juzgar, ese Cristo bíblico, el Cristo que nos enseña la Escritura, es rechazado por los hombres, es desechado por los hombres. Pero dice aquí la Escritura, pero para Dios, escogido y precioso. De manera que cuando la iglesia se pregunta, ¿cómo crece? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo somos edificados? ¿Cómo la iglesia es fortalecida? Dios nos dice, aquí está la roca, la piedra escogida y preciosa. Acércate a ella. Acércate a ella. Acerquémonos a esa piedra. De esa manera la iglesia crece como casa espiritual y como sacerdocio, ¿qué cosa? Santo. Miren cómo dice la Escritura. Vosotros también como piedras vivas. Pedro nos identifica como parte de esa edificación. Cristo es una piedra viva, nosotros que somos piedras vivas. Obviamente Él es la piedra central, pero somos, en el lenguaje de Pedro hay esta identificación de nosotros con Cristo. Somos una unidad, estamos unidos a nuestro Salvador. Ustedes también como piedras vivas, ¿qué cosa? Sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. La iglesia, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, es la casa de Dios. ¿Cuál iglesia? ¿El pastor está aquí? No, nosotros, hermanos. Nosotros somos la casa de Dios. Es importante. Yo recuerdo cuando yo comencé los caminos del Señor, muchas personas iban tempranito a la iglesia a orar porque creían que dentro de las paredes de la iglesia ese lugar era un lugar especial donde las oraciones eran más escuchadas. Y es importante que nosotros entendamos que el lugar donde la iglesia se reúne, donde adora,
es un lugar donde uno debe tener una actitud reverente, pero no es por el lugar, hermano. Cuando la iglesia no está aquí, esto es una casa más, como cualquier otra. Esto no tiene nada de especial. Cuando este lugar se vuelve especial es cuando la iglesia está aquí, porque nosotros somos la casa de Dios. La casa de Dios, donde Dios ha decidido morar, su iglesia, su pueblo. De manera que si el día de mañana tenemos que estar debajo de una mata de mango alabando a Dios y adorando a Dios, ahí está la casa de Dios. Porque somos su iglesia. Somos una casa espiritual, somos un sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes ofrecían sacrificios? Los sacerdotes. Hoy, todos nosotros ofrecemos sacrificios a Dios. ¿Cuáles sacrificios? Carnero, chivo. ¿Qué sacrificios ofrecemos? Sacrificios espirituales. Dice aquí, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Note varias cosas. Estos sacrificios son espirituales, no son físicos. Estos sacrificios son aceptables a Dios y estos sacrificios son aceptables a Dios porque son en Cristo o por medio de Cristo. Hermanos, estos sacrificios son espirituales en Cristo, son aceptables, son agradables a Dios. En la mente de Pedro y lo que vemos en su carta es que la manera de vivir de un cristiano es importante. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de sacrificios espirituales, hablamos de todo lo que nosotros hacemos para honrar a Dios. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Todo lo que tú y yo hacemos para honrar y adorar a Dios en nuestra vida diaria. Y Pedro tiene mucho interés en que los creyentes entiendan que la manera de vivir es importante. En el capítulo 1, versículo 18, él dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, teníamos una manera de vivir que era vana, que era incorrecta, que era inadecuada. Pero en el capítulo 2, versículo 12, entonces nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. A Pedro le interesaba que sus lectores, en medio de una comunidad, en medio de un grupo, en una sociedad que los condenaban, en medio de una sociedad que les causaba dolor y sufrimiento por su fe, que ellos pudieran entender que dentro de esa sociedad ellos tenían que vivir de una manera adecuada, correcta. ¿Por qué? Porque ese es el sacrificio vivo que ellos estaban ofreciendo a Dios. Nosotros como iglesia ofrecemos un sacrificio vivo a Dios y es importante que entendamos que para que ese sacrificio sea grato a Dios, solamente ocurre por medio de Jesucristo. Por eso el llamado, acérquense a Él, acérquese a la piedra viva. John MacArthur dice, hablando de lo que significa un sacrificio espiritual, esto corresponde a las obras que se hacen para honrar a Dios por medio de Cristo, bajo la dirección del Espíritu y la orientación de la palabra de Dios. Que es un sacrificio espiritual, todo lo que hacemos para honrar a nuestro Dios por medio de Cristo, bajo la guía del Espíritu y la orientación de la palabra de Dios. Y esto es muy importante. El Espíritu no nos guía, hermanos, escuchen esto, el Espíritu de Dios no nos guía fuera de su palabra. Cuando usted sienta que el Espíritu Santo lo está moviendo a hacer algo, asegúrese de que ese algo está aquí en la Escritura. Si no, no fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y Él no se contradice. Nosotros nos contradecimos cantidad de los seres humanos. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra, pero el Espíritu nos dice hoy una cosa y mañana dice otra. Él dijo lo que tenía que decir. Y a partir de aquí, cuando Él quiere que su pueblo haga algo, lo lleva aquí. Y le da deseos de obedecer esto que está revelado, que ha sido puesto aquí. No lo lleva fuera de las Escrituras. La iglesia debe estar unida a Cristo, la piedra viva. Pensaba en cómo ilustrar esta verdad y pensaba en ese famoso juguete que es el cubo de rugby. ¿Cuántos conocen el cubo de rugby? ¿Cuántos alguna vez se preguntaron cómo funciona eso? Montones de veces yo decía, ¿cómo es posible que yo mueva para acá y mueva para acá y mueva para todos lados y eso no se desarme? Bueno, porque tiene una pieza en su centro, también construida, también hecha, que acopla todas las partes. Todas las partes unidas a esa pieza central pueden moverse sin ningún problema en todas las direcciones. Sin esa pieza central, el cubo de rugby no funciona. Bueno, la iglesia sin Cristo no funciona.
La iglesia sin Cristo no tiene propósito, no tiene sentido y la iglesia sin Cristo no puede hacer nada. No hay nada que nosotros podamos hacer fuera de Cristo que pueda ser aceptable a Dios. Y eso es muy importante. Lo que este pasaje nos está enseñando es que todo aquello que nosotros hagamos desligado de Cristo ya es desagradable para Dios. Importante. Vemos mucha gente y mucha gente se nos acerca y dice, yo no voy a la iglesia, yo no creo, pero yo hago esto y hago lo otro. ¿Es desagradable a Dios? Es desagradable. Cuando alguien viene a la iglesia y ofrenda para Dios, pero no ama a Cristo, ¿es desagradable para Dios? Yo recuerdo una vez yo fui a una iglesia, después no me invitaron nunca más, pero yo le dije a la gente que si ellos no creían en Jesús, que no ofrendaran para Dios tampoco. Porque a Dios no le hace falta nada de eso, hermano. Él es el dueño de todo. Él hace falta Él demanda a nosotros adoración. No quiere nada más. Que le adoremos, que le amemos. Lo demás es parte de mi amor por Cristo, de nuestro amor por Cristo. Él no necesita nada. Todo aquello, por muy bueno que sea, que nosotros hagamos y lo hagamos fuera de Cristo, es desagradable. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Porque lo dice Dios, no lo digo yo. Dice aquí que los sacrificios que son aceptables, yo estoy hablando de agradable, pero él dice aceptable. O sea, que lo que él acepta, lo que él recibe, tiene que ser por medio de Cristo. O sea, que tengo que confiar en Cristo, tengo que creer en Cristo para que lo que yo haga sea agradable a Dios. Porque fuera de eso, las mejores obras le ofenden, le desagradan, porque no están hechos por fe, porque no están hechos por mi devoción a Cristo. Mis hermanos, ¿cómo estás intentando edificar tu vida? ¿Sobre qué la estás edificando? ¿Sobre Cristo? ¿Sobre la realidad de que Él es nuestro Salvador, que murió y resucitó para darnos vida? ¿O sobre otra base? ¿O sobre las obras? ¿O sobre el legalismo? ¿O sobre voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y tengo que cumplir esta norma o esta otra norma? Pastor, ¿no tenemos que ser obedientes? Claro que tenemos que ser obedientes, pero no para merecer nada de parte de Dios. Tenemos que ser obedientes porque estamos en Cristo, porque estamos en la roca, porque estamos siendo edificados en Él. Y lo demás es un resultado natural. Pero cuando yo quito la roca, cuando yo no entiendo que Cristo es la piedra viva sobre la cual la iglesia es edificada, yo necesito cubrir ese espacio. ¿Y con qué lo voy a cubrir? Con legalismo, con obra, con otras cosas que voy a hacer intentando agradar a Dios en mi vida. Cristo es la piedra viva a quien nosotros debemos acercarnos para ser edificados como pueblo de Dios. Pedro nos ha enseñado esto en los versículos 4 y 5, pero ahora en los versículos 6 al 8, él le muestra a sus lectores que lo que él está compartiendo, lo que él está enseñando, no es algo que a él se le ocurrió, no es algo que él recibió de la noche a la mañana, es algo que tiene profundas raíces bíblicas. Y a partir del versículo 6 él deja claro lo siguiente, por lo cual también contiene la Escritura. Él ya dijo una cosa, él dijo, miren, acercándose a Él, piedra viva, somos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, pero ahora Él dice, por lo cual también contiene la Escritura. O sea, esto no es una opinión mía. Andy hablaba ahorita de que como estos movimientos hoy en día quieren rechazar el Nuevo Testamento. Ok, vamos al Antiguo Testamento. ¿No quieren el Nuevo Testamento? Vamos al Antiguo Testamento. ¿Y qué vamos a encontrar en el Antiguo Testamento? Que Cristo es la roca viva, que Cristo es la piedra viva, sobre la cual debemos ser edificados. No hay otra cosa. Y lo que Pedro hace es eso. Versículos 6, 7 y 8 no son otra cosa que 3 citas que el apóstol Pedro toma del Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son esas citas? Versículo 6 cita Isaías 28, 15. Yo no voy a leer todos los pasajes, solamente les voy a comentar por arriba de qué tratan, para al final ver la idea completa de lo que Pedro está diciendo. En Isaías 28, 15, el profeta está reprendiendo a los líderes de Israel. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en los hombres. Porque están confiando en que sus alianzas con otras naciones les van a ayudar y que van a salir a flote porque están unidos a naciones poderosas de su tiempo. Y lo que Isaías le está diciendo es que ellos están creyendo en una mentira. En una mentira. Y el mensaje de Isaías, que Pedro lo cita aquí, es: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa,
y el que creyera en él no será avergonzado. Pedro está diciendo, ustedes están creyendo en esto, en aquello, en lo otro, en lo otro, en lo otro, pero yo quiero que sepan que lo que Dios está diciendo es que yo pongo una piedra, que es la principal, y el que confíe en él no será avergonzado. Bueno, y el que no confíe, se deduce, ¿verdad? Si el que confía no será avergonzado, el que no confíe, ¿qué pasa? Será avergonzado. El profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo, olvídense de todo lo demás, esta es la manera, este es el camino, este es el fundamento del pueblo de Dios, es la piedra escogida. Si tú crees en esa piedra, tú no serás avergonzado. En el versículo 7 cita el Salmo 118, 22, dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quiénes son los edificadores? Los líderes de la nación de Israel en este contexto, en el contexto del Salmo 118, 22. ¿Quiénes son esos edificadores? Aquellos que supuestamente tenían que enseñar la verdad. Aquellos que debieron entender el mensaje pero no lo comprendieron. No entendieron que la salvación era a través del Mesías, de la obra que el Mesías haría. Ellos desecharon esa piedra. Y el apóstol Pedro, citando el Salmo 18, les recuerda esta verdad. La piedra que ellos desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal, la piedra central. Y en el versículo 18 entonces cita ahora nuevamente Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15 y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Lo que está haciendo Pedro en esta porción 6 al 8 mostrando, miren, esto que yo les enseñé, este llamado que les estoy haciendo a acercarse a Cristo, es un llamado que emana de las mismas escrituras, es el mensaje de los profetas, es el mensaje que tienen desde el inicio, que Él es la roca. Si Él es la roca, el pueblo de Dios tiene que acercarse a Él. Pero esa roca, dice Pedro, está profetizado no solamente que aquellos que confían en Él no serán avergonzados, sino que quienes le desechen van a ser juzgados también. Porque Cristo es la roca que sostiene a la iglesia, pero es la roca que desmenuza, es la roca que juzga a aquellos que no creen. Dice Pedro que ellos tropiezan en la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del Evangelio. El mensaje que dice que Cristo es el Salvador. El mensaje que enseña que a través de su muerte y resurrección hay vida. Esa palabra es la que ellos rechazan. Y al rechazar esa palabra y ser desobedientes, pues ellos tropiezan en la roca. O sea, este Salvador, esta roca que es de esperanza para nosotros, se convierte en ellos en una roca de caída, de tropiezo, de juicio. Si tú estás en esta mañana aquí o me estás oyendo a través de nuestros canales de la iglesia y demás, y tú no has confiado en Cristo, yo quiero que entiendas una cosa. Cristo es la roca que va a juzgar tu vida. O sea, esta roca que tú estás rechazando te puede dar vida, te puede dar esperanza, pero si tú le rechazas, tú vas a ser juzgado, tú vas a ser condenado por los siglos de los siglos. Y hay oportunidad, cada día que pasa hay oportunidad, tú puedes aferrarte, tú puedes creer en Él, tú puedes confiar, arrepentirte de tus pecados y venir a Él, pero debes entender que si le rechazas, lo único que hay como destino para ti es el juicio. Y Pedro lo dice claramente, dice, a eso fueron destinados. Eso no significa que ellos fueron destinados que fueran desobedientes. Ellos fueron destinados al castigo que hay para los desobedientes, que no es la misma cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que desobedecen, el castigo ya ha sido destinado. Desde antes de la fundación del mundo, hay vida para el que cree y hay juicio para el incrédulo determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es importante que nosotros veamos este mensaje en la Escritura, en tiempo donde estamos, en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo donde hay tanta herejía, en este tiempo donde hay tanta, y no vamos a decir este tiempo, en todos los tiempos hay herejía, en todos los tiempos hay falsa doctrina. Nosotros necesitamos entender dónde la iglesia encuentra su refugio, su sostén. Nosotros necesitamos entender a quién debemos unirnos, a quién debemos acudir, a quién debemos acercarnos. Debemos entender que estamos en la roca. Cuando alguien viene, cuando cualquier persona quiere engañarnos, quiere decirnos que hay que poner otro fundamento, nosotros como iglesia tenemos que decirle no, porque ya el fundamento está puesto. No hay otro. No, pero tú debes hacer esto y debes hacer lo otro. No, debes cumplir la ley de Moisés.
Ya la cumplí completa. ¿Cómo que la cumpliste completa? El día que creí en Jesús. Hermano, yo creo que nosotros entendamos algo importante. Nosotros ya cumplimos la ley porque Cristo la cumplió. El mensaje del Evangelio nos enseña que por la ley nadie puede salvarse porque nadie la puede cumplir. El mensaje del Evangelio nos enseña que Cristo cumplió la ley para que todos los que están en Él sean contados como cumplidores de la ley. Ya nosotros la cumplimos de punta a punta en Cristo. Por eso el mensaje de Pablo a Gálatas es: de la gracia habéis caído, para aquellos que quieren desligarse de la roca, porque aquel que quiere vivir una vida obediente a la ley está desligado de la gracia, cayó de la gracia. ¿Por qué? Porque no hay esperanza para alguien que intenta vivir por las obras de la ley. No hay esperanza, porque la vamos a incumplir todas las veces. Vamos a incumplirla, pero en Cristo ya somos contados como justos. En Cristo ya cumplimos, porque Él ya cumplió. Entonces Pedro dice: acérquense a la roca, esta es la piedra viva, en Él somos edificados. Pedro les muestra que esto tiene una profunda base bíblica en el Antiguo Testamento, y en los versículos finales 9 y 10, que son unos versículos bien conocidos por la iglesia, pues entonces Pedro le muestra los privilegios que tiene la iglesia en virtud de esa unión con Cristo, los privilegios y cómo esos privilegios definen la vida de nosotros como iglesia, como pueblo. Miren cómo comienza el 9 con un contraste: más vosotros. ¿A quién está diferenciando? De los que tropiezan y caen, de los que no creen en el Evangelio. Y dice: pero ustedes no son ellos, ustedes son diferentes, ustedes son, miren los calificativos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Noten cuántas cosas preciosas. Somos un linaje que ha sido escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Todas esas cosas son privilegios que nosotros tenemos. Cosas que hacen de la iglesia algo especial. Usted dirá: pastor, ¿somos especiales? Sí y no. Sí y no. No, porque no hay nada en nosotros que nos haga especiales. Sí, porque Dios nos ha tomado para hacerlo algo especial para Él. Las cosas comunes adquieren valor por aquel que las tiene. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar $18,000 por un mechón de pelo? ¿Cuántos estarían felices de que alguien le comprara un mechón de pelo por $18,000? Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque nadie paga esa cantidad de dinero por un mechón de pelo. Sin embargo, en el 2009 alguien pagó $18,000 por un mechón de pelo. ¿Saben por qué? Porque perteneció a Elvis Presley. Y por la persona que perteneció, personas fanáticas a la música y a la persona de Elvis Presley, pues estuvieron dispuestas a pagar en una subasta hasta $18,000. ¿Cuántos pagarían $1,267,500 por un vestido común? Bueno, alguien pagó $1,267,500 por el vestido que usó Marilyn Monroe en una de sus películas más famosas. Ese era un vestido de tela común, como esta. No era nada especial, no estaba cosido con hilos de oro ni de plata, no tenía piedras preciosas, era un vestido común, probablemente de atrezo. Pero ese vestido perteneció a alguien que la gente considera especial y le dio un valor al vestido diferente. El vestido por sí solo no valía nada, pero por quien lo tenía adquirió valor. Hermanos, nosotros no valemos nada. Nosotros en nosotros mismos no tenemos ningún valor. No hay nada apreciable, no lo digo yo, la Biblia dice que no había nada en nosotros. Nada especial en nosotros, nada, nada. Yo aborrezco ese mensaje que mucha gente dice: Dios vio algo especial en ti. No, Dios no vio nada, es que Dios no vio nada especial en nosotros, hermano. Si hubiese algo especial en nosotros, Él no hubiese enviado a su Hijo a morir en una cruz. Tendríamos los suficientes méritos para que Él nos salvara. Dios no vio nada especial en nosotros, no hay nada. Pero el hecho de tomarnos y hacernos su posesión nos lleva al punto de poder decir hoy:
Somos un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio porque le pertenecemos a Él. Nuestro valor como personas radica en a quién pertenecemos. No se trata de quién soy, sino de quién soy. Ahí está nuestro valor. Y de ahí la demanda que hace Pedro. ¿Para qué le pertenecemos? Para que anunciemos sus virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las bondades de Dios. Lo valioso que es Dios. No hay que buscar mucho. Todo en Dios es valioso. Todo lo que Dios hace es bueno. Estamos llamados a anunciar. Pastor, ¿qué hacemos? Una campaña para anunciarles a todo el mundo que Dios es bueno. No hace falta, hermano. No hace falta campañas evangelísticas. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar con nuestra boca y nuestra vida las virtudes de Dios a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestra familia. No hace falta campañas evangelísticas. Hace falta personas unidas que se estén acercando a Cristo como piedras vivas que están siendo edificadas, que están creciendo y que esas personas tienen la responsabilidad de día a día anunciar al mundo las virtudes de Dios. No hace falta nada más. Hace falta que estemos unidos a la roca y cuando estamos unidos a la roca, nosotros estaremos viviendo como debemos vivir y hablaremos lo que debemos hablar. Hermanos, concluyo. Nadie lo dejó más claro que Cristo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. La iglesia es una casa edificada alrededor de su piedra central, de su roca central, que es Cristo, quien le da sentido y quien le da dirección. Por tanto, acerquémonos a la roca viva, a la piedra viva, para que nosotros seamos edificados como pueblo de Dios. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por habernos hecho parte de tu pueblo, Señor, por habernos unido como rocas vivas, como piedras vivas a Jesucristo, Señor. Gracias porque esta casa espiritual, este sacerdocio santo que somos hoy, lo somos por gracia y hemos sido llamados a anunciar tus virtudes, Dios mío. Ayúdanos, que nuestro corazón estar cerca de ti en todo momento, buscar comunión contigo en todo tiempo, Dios mío. Gracias por todo y te rogamos que nos ayudes a tener el corazón puesto en la roca siempre, a entender que no hay otro fundamento, no hay otra piedra angular, hay una y es nuestro Salvador. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En su nombre.